Buenas tardes, ingeniera Isabel. Somos del Laboratorio de Química Analítica del Paralelo GR2A y a continuación vamos a presentar el proyecto semestral. Los integrantes de este grupo son Kevin Aconda, Kevin Borja, César Imbad, mi persona Robinson Paredes y Jay Tercero. Siguiente, por favor. El tema que nos ha tocado es la cromatografía de gases y el artículo que escogimos es la determinación de ácidos grasos en muestras de leche fermentada o yogur, empleando esterificación directa y la cromatografía de gases. A continuación, mi compañero. Ok, el cromatógrafo de gases es una técnica utilizada para la separación física de las macromoléculas en función de su volatilidad y su capacidad para interactuar con la fase estacionaria, donde la fase móvil es un gas inerte, mientras que la fase estacionaria puede ser sólida o líquida, y se encuentra en la columna que está dentro de un horno, donde el punto de inyección de muestra del horno se mantiene a altas temperaturas para que no sea necesario aumentar la temperatura del gas que entra a la columna. Ya. El tiempo de retención en las columnas, el tiempo de retención de las moléculas en la columna depende de su capacidad para interactuar con la fase estacionaria, donde si las moléculas se atraen con la fase estacionaria, se retardan y eluyen al último. Mientras que si las moléculas no interaccionan con la fase estacionaria, eluyen primero. En general, la temperatura de la columna se mantiene constante y se conoce como elusión isotérmica. Pero si la muestra es una mezcla compleja y de separación difícil, entonces se puede variar la temperatura para obtener una mejor resolución o separación, y a esto se le llama programación de temperatura. Ya. La muestra utilizada para la técnica de cromatografía de gases debe ser volátil y termoestable. Sin embargo, si la muestra no cumple con estas propiedades, puede volatilizarse mediante una reacción de derivatización. Luego, las moléculas que eluyen de la columna son detectadas por detectores de alta precisión, como son los detectores de masas, los detectores termoconductores de ionización a la llama, detectores de nitrógeno, fósforo, etc. Siguiente, por favor. Ok, para la importancia de la obtención del yogur, tenemos que primero el yogur es un derivado lácteo producido a partir de la fermentación de la leche por bacterias como el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus dermophilus, que producen ácido láctico que actúa sobre la proteína de la leche, contribuyendo a la textura, la composición y propiedades sensoriales características de esta bebida, como es el espesor y la cremosidad. Es considerado un superalimento debido a que mejora la salud, retrasa el envejecimiento, previene la progresión de cambios en nuestro cuerpo que conducen al desarrollo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer y el cáncer. Estos beneficios para la salud humana atribuidos a la leche fermentada están relacionados con los ácidos linoleicos conjugados, también llamados CLA, ácidos grasos, que se encuentran principalmente en los productos lácteos. Gracias. La metodología involucró procesos de preparación de muestra y también procesos de esterificación. En este caso, se propone la metodología con un método convencional de esterificación. En este proceso, la primera operación unitaria es un proceso de pesado, en el cual muestras de yogur comercial ingresan a esta operación unitaria, obteniéndose 10 gramos de muestra, las cuales ingresan a la siguiente operación unitaria, que es un mezclado en el cual también ingresa una mezcla de cloroformo y metanol en una proporción de 2:1. Esta solución resultante ingresa a la siguiente operación unitaria, que es un proceso de filtración en el cual se emplea un embudo Büchner y una bomba de vacío.
separando así los sólidos remanentes de una mezcla sin sólidos, la cual es de nuestro interés, para ser mezclada con 30 mililitros de cloroformo y 30 mililitros de agua destilada, obteniendo así una mezcla resultante. Este proceso ingresa nuevamente a un proceso de filtración en donde se separa una solución remanente y la solución filtrada de nuestro interés, la cual se emplea en la siguiente operación unitaria, que es una extracción líquido-líquido. En esta extracción líquido-líquido, la fase acuosa no es de nuestro interés, por lo cual se la descarta y la fase orgánica ingresa a la siguiente operación unitaria, que es un proceso de evaporación. Este proceso se da en un rotavapor, en un embudo de fondo plano que fue previamente pesado, y en este se separó el solvente de los lípidos separados que son de nuestro interés para ser ingresados en un proceso de mezclado, en donde se da el proceso de esterificación con 2 mililitros de N-heptano y 2 mililitros de una solución de KOH metanol. La solución ingresa a un proceso de filtración en el cual la solución remanente se descarta y una solución filtrada es la que se emplea para la cromatografía de gases. Siguiente, por favor. La siguiente metodología emplea un proceso de esterificación directa. Para este proceso de esterificación directa, la primera operación unitaria es un mezclado, en el cual se agregan 250 microlitros de leche fermentada o yogur, junto con una solución de NaOH y se obtiene una solución remanente. Esta solución remanente se coloca en tubos, los cuales fueron colocados en un baño ultrasónico. Las condiciones del baño ultrasónico fueron 165 watts de potencia y 25 kilohertz. En este proceso se da un diseño experimental, dado que se evalúan concentraciones alcalinas y los tiempos de reacción. La siguiente operación unitaria empleada es la centrifugación. En la centrifugación, la solución remanente es descartada y por otra parte, el sobrenadante obtenido de los tubos se emplea en la inyección para la cromatografía gaseosa. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a detallar las condiciones cromatográficas con las que se trabajó en el artículo. Empecemos con la columna. La columna es el corazón de toda cromatografía y aquí es donde ocurre la separación de los componentes de la muestra. En el artículo se trabajó con una columna CP7420 Select Frame de 100 metros de longitud, 0,25 milímetros de diámetro interno y 0,25 micrómetros de espesor, con un relleno de sílice. La fase estacionaria es una película de cianopropilo y la fase móvil es un fluido que arrastra la muestra a través de la fase estacionaria y en el caso de cromatografías de gases es un gas inerte. Para el artículo se trabajó con hidrógeno con un flujo de 1,2 mililitros por minuto. La siguiente, por favor. Ya, cuando tenemos muestras muy concentradas, trabajamos con el modo split, en el cual actúa como división de flujo, en la cual solo una cierta parte de la muestra ingresa al cromatógrafo de gases. En el artículo, 1/40 parte de la muestra ingresó al cromatógrafo. Cuando no existen muestras concentradas, se trabaja en un modo splitless. El volumen de inyección fue de 1 microlitro. La siguiente, por favor. Bueno, la temperatura se trabajó en un sistema gradiente, en el cual la temperatura de la columna empezó con 65 grados centígrados y se mantuvo así durante 4 minutos. La primera rampa o gradiente de temperatura fue de 16 grados centígrados por minuto, que llegó hasta los 185 grados centígrados. Se mantuvo a esta temperatura durante 12 minutos. La segunda rampa o gradiente de temperatura fue de 20 grados centígrados por minuto hasta llegar a una temperatura final de 235 grados centígrados. Se mantuvo esta temperatura durante 14 minutos y se regresó y se enfrió el equipo hasta la temperatura inicial de 65 grados centígrados. El tiempo de análisis fue de 40 minutos. Gracias. Ok, continuando con el análisis de los resultados, luego de que haya
40 minutos en el que el cromatógrafo dentro del equipo trabajó. Se enviaron señales al ordenador en forma de cromatogramas. En los cromatogramas se representan los picos, en los que cada pico representa una muestra diferente, a un compuesto de una muestra diferente. Entonces, tenemos dos cromatogramas. El primero, que fue del método convencional. Lo importante de este es que la reacción de esterificación fue directa y podemos notar que los picos tienen una cantidad elevada de ruido. Siguiente, por favor. Por el contrario, tenemos el cromatograma que se presentó en el diseño experimental. En este cromatograma es importante mencionar que la reacción de esterificación primero se hizo mediante un paso a un triglicérido a partir del ácido carboxílico y posteriormente a un éster. Es importante mencionar que se transforma a éster los ácidos carboxílicos, puesto que a partir del quinto carbono los ácidos carboxílicos ya no son volátiles y como es necesario esta forma para trabajar en el equipo, entonces se tuvo que realizar este procedimiento. Siguiente, por favor. Ahora, con el análisis de los resultados, primero es importante mencionar que se analizaron 28 muestras de yogur, de la cual se vio anteriormente el cromatograma que representó la muestra número 11, debido a que tiene una mejor resolución y tiene también una mejor eficiencia. Para cuantificar como tal los ácidos grasos en la muestra de yogur, se hizo un análisis de las áreas de cada pico. Entonces, el primer cromatograma los dos primeros cromatogramas representaban un análisis del tiempo de retención en función de sus áreas. Esto se hizo ocupando un software estadístico llamado DesignSpert. Posteriormente, para la cuantificación, se hizo las curvas de calibración utilizando los estándares adecuados y haciendo una relación entre las áreas y la concentración. Como resultado, tenemos dos respuestas. La primera es de un detector de espectrómetro de masas y la segunda es del detector integrado en el equipo, que es uno de ionización de la llama. Como podemos notar, los resultados son mucho mejores en el espectrómetro de masas, en el cual se obtuvo una concentración de 6.47 miligramos de ácidos ácidos por cada gramo de muestra, mientras que en el de ionización de la llama se obtuvo 3.48 miligramos de ácidos grasos por un gramo de muestra. Incluso podemos notar que en el porcentaje de error, en la variación, tenemos un mejor resultado en el detector ocupado de espectrómetro de masas. Gracias. Ya, finalmente las conclusiones. El error baja en la metodología directa, ya que se reduce el número de pasos donde el analista tiene contacto con las muestras. Otra sería que la metodología experimental desarrollada, la metilación de esterificación, obtuvo mejores resultados en el análisis del perfil de ácidos grasos del yogur por cromatografía de gases con detector de espectrómetro de masas. Además que el ruido de las gráficas cromatográficas se reduce considerablemente al realizar el análisis de las muestras por la esterificación directa. Y para terminar, este análisis es mejor el uso del espectrómetro de masas, ya que la señal generada por el perfil lipídico de las muestras es proporcional a la cantidad de carbonos que están unidos a los hidrógenos. Gracias.